En las últimas horas, funcionarios europeos han salido al quite para responder al presidente Donald Trump que en el documento sobre la estrategia de seguridad nacional que presentó el jueves, su gobierno está adoptando una actitud de confrontación y de fuertes críticas a Europa, entre ellas el declive económico europeo y el riesgo de que se borre, dice el documento, la civilización por la migración y la censura. Entre otros, han reaccionado el primer ministro de Polonia y expresidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, quien en su cuenta de X escribió un mensaje a los estadounidenses diciendo: Europa es su aliado más cercano y no su problema, dice el texto. Y tenemos enemigos comunes, al menos es el caso en los últimos 80 años. Y continúa, tenemos que mantenernos y es la única estrategia razonable de seguridad o de nuestra seguridad común, a menos que algo haya cambiado, dice Donald Tusk. Por otra parte, este lunes el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, calificó la estrategia estadounidense como un cambio sísmico en las relaciones transatlánticas. Dijo que los aliados deben actuar como aliados, que Europa no tiene la misma visión que Estados Unidos en varios temas, pero no se puede aceptar, dijo, la amenaza de interferencia en la soberanía europea. Eso es lo que toca a Europa, pero también en ese documento está incluida China, con quien dice hay que rebalancear, reequilibrar la relación. Lo que sí es notorio es que la administración Trump prioriza el hemisferio occidental ahora. Describe en el documento un realineamiento de la presencia militar en la región para combatir la migración, el narcotráfico y lo que describe como el surgimiento de poderes adversarios. Vamos a hablar de ello. Me acompaña desde Miami el analista político y abogado constitucionalista Rafael Peñalver. Qué gusto saludarte, Rafael. Primero, están identificadas, digamos que las amenazas para Estados Unidos, la administración Trump. ¿Pero qué destacas tú del documento? Gaby, buenas noches. Y yo creo que estamos viendo un nuevo orden mundial que se está presentando poco a poco frente a nuestros ojos. Un nuevo orden mundial donde Estados Unidos es el dueño de las Américas y eso implica poder actuar militarmente a su conveniencia, donde se le da a Rusia la zona de actuación en su territorio y en la expansión hacia Europa. Se rompe la alianza tradicional que siempre ha existido entre Estados Unidos y la Unión Europea como la alianza primordial. Y vemos como China queda para un nuevo balance mundial, pero básicamente son tres zonas de influencias, cada una dirigida por un dirigente totalitario: Rusia con Putin, Lee en China y Trump en los Estados Unidos. Y las consecuencias de eso, pues estamos viendo hoy los líderes europeos reunidos con el presidente Zelensky, azorados del plan de supuesta llamada paz que propone Estados Unidos, que incorpora la mayoría de los puntos que quiere Putin. Básicamente una Ucrania con un ejército muy reducido, una Ucrania que renuncie a sus aspiraciones de poder ser parte de la OTAN y una Europa que no tendría el apoyo militar que ha siempre tenido, que siempre ha contado con Estados Unidos. Así que un nuevo orden mundial. Ahora, habla de la doctrina Monroe en relación con, digamos que el presidente James Monroe de 1823, cuando hablaba de América para los americanos, en otras palabras, la hegemonía de Estados Unidos en Latinoamérica. Pero parece que Trump va mucho más allá. Va mucho más allá, está hablando de poder interferir, como lo está haciendo con las elecciones en los distintos países, poniendo la flota norteamericana en el Caribe, lista para actuar a su conveniencia, pero actuar ni siquiera bajo las leyes de guerra que son reconocidas internacionalmente, sino una flota dispuesta a actuar sin los límites que normalmente acompañan este tipo de acción militar para los fines políticos que más le convenga a Estados Unidos. Y eso con una Rusia
aceptando esto callada, aceptando de que Estados Unidos diga que va a anexar a Groenlandia, que va a ser de Canadá el Estado 51, que esté hablando continuamente de los países latinoamericanos en una forma como que Estados Unidos tiene un poder total, y una Europa, pues una Europa que defiéndase como pueda. Ahora, solo para recordar, cuando hablábamos de la doctrina Monroe, y si quieres agregar a lo que yo vaya a decir, en ese momento se decía, Estados Unidos se opondría a la colonización y a la intervención europea en el hemisferio. A cambio, Estados Unidos se mantendría fuera de los asuntos europeos, rechazando en pocas palabras la influencia externa. Pero hay una amenaza muy identificada dentro del documento en el caso del hemisferio occidental, y es China. Y para muchos países China es el mayor socio comercial, sobre todo en el Cono Sur, uno de los mayores inversionistas, y no Estados Unidos. ¿Qué implicaciones estás viendo en el futuro? Estados Unidos teme la influencia china en el continente, es obvio, y está dispuesta a actuar para su conveniencia. ¿Quiere esto decir que si es necesario llegar a algún tipo de entendimiento con Rusia, para que Rusia tenga más influencia en Europa a cambio de que Estados Unidos tenga más influencia en las Américas, así sea, y tratar de reducir en alguna forma la influencia de China, que cada vez es mayor, a través de créditos, a través de financiar proyectos de infraestructura en distintos países latinoamericanos, e inclusive en Estados Unidos, donde China tiene gran parte, ha comprado gran parte de la deuda norteamericana. Así que la influencia china, tratar de disminuirla por todos los medios, a cambio de que Estados Unidos llegue a un pacto comercial, abandonando su postura siempre del defensor de las libertades, el defensor de la democracia, y llegando a un acuerdo más pragmático quizás con Rusia para la división de los territorios, como ya habíamos hablado. Y además hay que pensar, ¿no?, que tiene grandes aliados en Argentina con el presidente Milei, pero China también es un importante socio o comprador para Argentina. Vamos a ver cómo eso toma, digamos, forma. Pero para cerrar, a ver, Rafael, esto ya lo venía cocinando la administración Trump, si recordamos lo que decías tú, Groenlandia, el canal de Panamá, cuando se hablaba de la influencia china, que se tuvo que, digamos, que reestructurar de quién es la propiedad del canal de Panamá. Pero apenas son 2 ejemplos que nos adelantaban lo que venía con este documento. Nos adelantaba con lo que venía, y desgraciadamente para Ucrania, yo creo que Ucrania es la que pierde en todo esto. Rusia pidiendo que se le entregue la totalidad de la zona del Donbass. A cambio, quizás Rusia no objetando las acciones de Estados Unidos con respecto a Venezuela y a otros países, considerando Estados Unidos que su interés primordial tiene que ser la casa, considerando el hemisferio occidental como lo más cercano, y Estados Unidos adoptando una posición de América primero, pero una América que está negociando a base de intereses comerciales principalmente, más que de objetivos políticos como la democracia, como la libertad. Países como Ucrania, una advertencia, y creo que hoy los líderes europeos en Londres vieron bien claro que para ellos el primer objetivo tiene que ser la defensa propia, y saben que no cuentan ya con el apoyo estadounidense con que siempre habían contado. Repito, un nuevo orden. Y bueno, ya no... Y no habíamos hablado del efecto que puede tener, dicen los políticos europeos, para las posiciones más radicales de ultraderecha en Europa. Pero será tema para otra ocasión. Gracias por este análisis. Buenas noches.